Y ya estamos acá con Jorge Altamira. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy bien, sí. Bueno, ¿cómo anda para, Eh, para su editorial? Bien, bien. Uno se da cuenta cómo anduvo para el editorial cuando terminó. Bueno, ya puede empezar, estamos ansiosos. Bueno, el editorial es siempre un repaso, digamos, de la semana. En lo que hace el orden nacional, el repaso de la semana me parece que tiene que ver con una agudización de la pelea por los temas económicos. En particular, luego que el Fondo Monetario Internacional publicó un documento donde señala divergencias con el programa de Caputo y de alguna manera está reclamando una devaluación del peso que algunos calculan que debiera llevarlo de 900 pesos el dólar oficial a aproximadamente 1.300 pesos. Bueno, esto es un factor de crisis muy importante porque hay varios informes que señalan que hay una gran retención de la cosecha de soja y hasta cierto punto de maíz, que por lo tanto no se exporta y no ingresan divisas. Esta es una pelea que ya conocemos, una pulseada entre la capacidad de retención por parte del campo de la producción y los gobiernos que andan desesperados, necesitan dinero porque tienen que pagar la deuda. Una cosa importante que señala el Fondo Monetario Internacional es que el pago de la deuda pública, tanto en pesos como en dólares, es un tema estresante, es decir, el gobierno no reúne las condiciones para hacer esos pagos, ni por supuesto las condiciones para que con el ingreso de dólares aparezca el dinero para hacer esos pagos. Siempre este es un problema clave. Y, a la, y en este sentido, la importancia de que se exporte, digamos, la cosecha, que no es que no esté vendida, esto es una observación, no sé si a los oyentes les parecerá interesante, no es que estén vendidas, sino que está vendida, pero sin precio. Es decir, que el precio todavía lo tienen que pagar. Es una forma de retención, pero donde el comprador ya sabe que tiene asegurada la venta, pero no se efectiviza. Son distintas maniobras que habilita el mercado financiero para regular cuando los productores quieren regular la producción. Este me parece que es un tema fundamental y el que probablemente provoca una crisis de gobierno, porque la presión por la devaluación monetaria se acentúa en forma permanente. A Milei esto lo tiene muy alterado, porque en estos paseos que hace con la plata del público por el mundo, cada vez que tuvo que abrir la boca sobre alguna cuestión, fue para intervenir en esta crisis, para señalar que él va a defender a Caputo a muerte, Caputo dice que no va a devaluar, y bueno, este señalamiento de que en un viaje de este tipo tenga tiempo para hablar de estos temas, quiere decir que son los temas preocupantes. La otra cuestión es el voto de la ley esta, que no es una ley, sino que son como 100 leyes, llamada base en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados hay toda una corriente que quiere mantener vigente artículos que el Senado rechazó. El debate es si puede la Cámara de Diputados, al insistir en la ley, insistir con artículos que fueron rechazados, no que fueron modificados. El rechazo se supone de la segunda Cámara, en este caso el Senado, clausura el punto. Y esto es muy importante porque están en juego la ley del impuesto a los trabajadores, el impuesto a los salarios. El Senado rechazó la modificación para la cual muchos más trabajadores tienen que pagar ese impuesto. También es importante que también rechazó la ley que grava los bienes personales, es decir, que en el dictamen de diputados se redujo el impuesto a los ricos, el Senado lo mantuvo,
Y como creo que expliqué el domingo pasado, al mantenerse la alícuota previa más alta que la que quería diputados sobre los bienes personales, esto tiene un efecto relativamente perjudicial del blanqueo de capitales, que es un método que el gobierno quiere usar, como lo hizo Cristina, como lo hizo Macri, etcétera, para que ingresen capitales que están en el exterior a cambio de no pagar impuestos. Bueno, no pagarían impuestos, pero entonces pagarían impuestos a los bienes personales más elevados que los que el gobierno quería establecer. Así que hay una pugna económica feroz y un plan económico que se mantiene precariamente, porque la deuda del Banco Central sigue siendo elevada, esa deuda implica una emisión de dinero, y entonces aprovecho que hablo de esto para poner de manifiesto la tosudez de Milei, que dice que la emisión de dinero es un crimen de lesa humanidad, que un presidente que autorice la emisión de dinero va a ir preso, y él está autorizando la emisión de dinero. Lo cual me lleva a otro punto. Todos estos liberales han hecho un dogma de la independencia del Banco Central. Probablemente bajo el gobierno de Milei, el Banco Central se ha transformado en una oficina directamente del gobierno. Por ejemplo, Caputo anuncia la medida del Banco Central junto con el presidente del Banco Central. Eso jamás ocurriría en países como Estados Unidos o Inglaterra. Por lo tanto, la intervención, es decir, es una sucursal del gobierno, es un ministerio del gobierno, una secretaría de Estado del gobierno, el Banco Central. Y por lo tanto esa independencia que tanto hablan los liberales no existe. Entonces, para resumir, hay una crisis muy grande, el gobierno en materia económica, una pugna, pelea, polémicas, enfrentamientos por lo que puede hacer diputados respecto a lo que rechazó el Senado, y también por el problema de la devaluación del peso, que sería una condición para que el campo exporte, como consecuencia de eso eventualmente ingresen dólares, con los cuales se pueda pagar una deuda que hoy el Fondo Monetario Internacional dice que no están los recursos para pagarla, y que Argentina, por lo tanto, está en una situación de default. A este punto, y en esto quiero resumir, quiero, digamos, limitarme en esta cuestión, no quiero dejar de lado el avance de la corrupción económica en el gobierno, porque no cesan los despidos, no cesan las cesantías por un motivo, por otro motivo, pero todos los motivos que se esgrimen tienen que ver con un asunto, el manejo de la plata y la corrupción. Patricia Bullrich acaba de echar a su número 2, que a su vez fue funcionario del gobierno de Macri, por manipular una licitación. Entonces, absolutamente grave, porque ya lo echaron a este hombre de la Torre, y estuvo a punto de caer Sandra Petovelo del Ministerio de Capital Humano, y hay despidos continuamente con acusaciones de todo tipo, espionaje, manipulación de dinero y todo lo... De manera que el gobierno que venía a enfrentar a la casta es el más corrupto de todos los gobiernos que tuvimos hasta ahora, de la propia casta. Esto es una cuenta que finalmente la opinión pública se la va a hacer pagar, y en una crisis política los trabajadores también se lo van a hacer pagar. Ahora, el otro tema que es relevante, pero necesario adoptar un ángulo correcto para examinarlo, es la desaparición de este niño de 5 años correntino, Loan. Eso es muy importante, porque pone de manifiesto que en las provincias que yo llamaría de tercera categoría en la Argentina, después le voy a explicar qué quiero decir con esto, hay una red de trata de personas fabulosa. En mi experiencia política lo he visto eso en Catamarca y La Rioja, puede ser Corrientes, puede ser Formosa, es decir, tercera categoría en el sentido que en la atención de los ciudadanos de Argentina están relegados respecto a la atención que recibe Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, incluso Neuquén,
están completamente relegados. Es decir, acá está instalada un mercado de la niñez y también trata de mujeres. Y esto ocurre ahora bajo un gobierno que niega completamente esta situación. Ahora circula en las redes una entrevista que le hizo Tenenbaum, Ernesto Tenenbaum, a Milei, en que lo indagó sobre, ya en el pasado, sin relación con esto que acaba de ocurrir, lo indagó acerca de la venta de niños, si estaba de acuerdo o no, y Milei no respondió que no. Dijo que es un tema filosófico, que eso depende de cómo se lo evalúe, pero no fue rotundo en esto de no. Es decir, que este libertarianismo es absolutamente criminal, porque hay dos cosas que tiene que proteger una sociedad por sobre todas las cosas: los niños y los mayores. Los tiene Jorge, que proteger porque, sí. también recibió una acusación pública del periodista Acuño, lo trató de pedófilo directamente. Y él ¿A tampoco Milei? se... Sí, 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 sí. Bueno, no lo conocí, bueno, eso no lo conocí, no lo mencioné Bueno, no, salieron todos porque los lo medios que ignoro. fue una denuncia que él dijo que inclusive lo iba a hacer en la justicia porque Cuño lo conoce de los primeros tiempos a Milei. Y lo acusó Ah, mire directamente de usted. ser consumidor de pornografía infantil y de ser pedófilo e integrar una red. Yo digo lo que dijo Cuño, yo no puedo decir si esto es cierto o es falso. Bueno, Pero lo que yo sí me no lo extrañó que no menciono. haya salido a desmentirlo. Porque si a mí alguien me viene a decir eso, yo voy a salir por todos los medios a desmentirlo y le voy a hacer una causa. Yo creo que cualquier persona que está Claro, limpia lógico. actuaría de esa manera, ¿o no, Jorge? No, indudablemente, mire, no lo mencioné porque francamente lo ignoro. Lo debe haber dicho Cunio por televisión, y yo, aunque parezca mentira, soy un consumidor muy bajo de noticias políticas por la tele, porque para enterarme de algo tengo que aguantar 1 hora y media de un espectáculo que no me atrae en lo más Bueno, mínimo. seguramente mañana ya va a Entonces, estar averiguando del tema. A ver de qué se trata. Otra cosa, pero quiero, sí, quiero decir que este caso ya no es un problema de delito común, lo ocurrido con este niño, que puede ocurrir un delito común a alguien que hizo no sé qué. Esto es un cuadro de situación de la Argentina, que los gobiernos lo conocen, porque tienen su servicio de seguridad, tienen la AFI, tienen la Federal, tienen la Gendarmería. Para paliar gente que manifiesta, están rapidísimos. Para desmantelar estas redes, están lentísimos, si no es que colaboran con ellas, porque quiero observar que en las denuncias que están apareciendo sobre este hecho, hay involucrados funcionarios públicos. Hay una mujer que dicen que es de la Libertad Avanza, sí. ayer fue mencionada en forma muy reiterada, y funcionarios policiales que intervinieron en la primera fase de esta investigación y que naturalmente empezaron a llevarla para cualquier lado, porque como eran cómplices de esta situación, no iban a colaborar en el esclarecimiento. Y esto ocurre en numerosas provincias de Argentina y me parece que es un tema completamente relevante. Bueno, dejo el capítulo nacional a que conversemos sobre esto, pero el capítulo internacional es de una gravedad inusitada. Si yo le iba a hacer una pregunta con respecto a esto de la actualidad internacional, que anda viajando Milei, que está recibiendo muchos premios, que como leí por ahí, parecen los premios que recibe Milei, parecen los diplomas que recibía Giselle Rímolo. Escuché por ahí, ¿no? Pero ¿cuál es realmente Bueno, pues la imagen internacional que tiene Milei en este momento, Jorge? ¿Qué opina usted? mire, acá yo le voy a dar una opinión. En primer lugar, todos estos premios que recibe son manipulaciones políticas. Este Milei, por un momento de gloria o de publicidad, eh, está dispuesto a dejarse manipular por cualquiera. Porque, en primer lugar, está el premio este de Alemania. ¿Quién se lo da? Se lo da una sociedad que tiene 100 afiliados a lo sumo, que se llama Hayek, que era un economista
con el cual Milei coincide y se considera un discípulo de él. Pero son sociedades absolutamente irrelevantes que lo usan para darle publicidad. Ahora, el premio que le inventó la presidenta de la Comunidad de Madrid es para usarlo en la lucha política interna. Y el carácter manipulador está en lo siguiente. Milei no está de acuerdo con el Partido Popular en el cual actúa esta mujer de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No solo que no está de acuerdo, sino que los ha acusado no nominalmente a ellos, pero a toda la corriente derechista republicana, pongámoslo, la derecha esta liberal, él la considera cómplice del socialismo, los defensores de la economía neoclásica. Por lo tanto, él ha estado con Vox, que coincide con las posiciones reaccionarias que tiene Milei y recíprocamente, pero en una palabra, está haciendo viajes por todo el mundo sin ningún fundamento, sin aportar nada como presidente al propio país que él preside y procurando una operación de distracción de los problemas que yo acabo de señalar en la primera parte en materia económica y social, porque el derrumbe del consumo, el derrumbe de la producción, los despidos, los retiros voluntarios, se van acrecentando y la pobreza sigue creciendo. Entonces, imagínense, mientras ocurre todo esto, la plana de los diarios dicen lo reciben en España, lo reciben en lo reciben en España, lo reciben en Alemania, y ahora un capítulo de la recepción de hoy en Checoslovaquia. Esto ya es harina de otro costal. Perdón, Checoslovaquia no existe más. En la República Checa, y está después la República Eslovaca. En la República Checa, Milei está firmando en este momento, llegando a un acuerdo para el suministro de material bélico a Zelensky, el presidente de Ucrania. Es decir, Milei nos está metiendo en una guerra mundial al servicio de la OTAN, en la idea de que es un títere, porque el hombre es un títere de la OTAN, y a lo mejor por la cabeza de él piensa que si hace eso, los capitales internacionales van a invertir en la Argentina o le van a dar algunos dólares para algo, lo cual no ocurre nunca, porque ningún capitalista hace beneficencia pública. De paso le comento algo que es caro para mí. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha aprobado una ley de mecenazgo. Y las leyes de mecenazgo aquí en Argentina y en todo el mundo son un gran curro, porque son estimulados por los grandes capitales en virtud de que el dinero que colocan para el mecenazgo queda libre completamente de impuestos. Exacto. Ahora, como es un fondo, para mantener su valor, invierte en la bolsa. ¿No es cierto? Porque si no podría desvalorizarse. Invierte en la bolsa. Y la orientación bursátil de estos fondos es la del hombre o la de la compañía que armó el fondo de mecenazgo. Es un curro fenomenal. Es tan grande el curro que Francia se negó a aprobar una ley de este tipo como existe en Estados Unidos, y hubo un choque diplomático y político entre Estados Unidos, es decir, de Estados Unidos contra Francia, que le advirtió que iba a boicotear o iba a sancionar económicamente a Francia si no aprobaba una ley de estas características. ¿Te imaginas el escándalo? La legislatura de Buenos Aires son una manga de entreguistas completos, y algunos creen que están haciendo beneficencia para el pueblo. De ninguna manera. Bueno, en un cuadro social de este tipo, Milei hoy en la República Checa o ayer ha estado anudando acuerdos para suministrar material, que serán municiones o lo que fuere, o abrir empresas que las produzcan, a instancia de la República Checa, que es un halcón. La República Checa figura entre los halcones en esta guerra de la OTAN en Ucrania con Rusia. Entonces ya está todo. Ahora, frente a esto, ¿qué hace el Congreso de la Nación?
no va a hacer absolutamente nada. Nada de nada de nada. Porque en un Congreso mínimamente responsable, no le digo responsable, mínimamente responsable, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que venir a informar qué acuerdos se están gestionando en el exterior, cuál es el carácter público que tienen, cuál es lo que tiene de secreto. Hay una bicameral que está dedicada a este tipo de cosas, que no la convocan nunca. Entonces nos está metiendo en una guerra mundial. Este es un aspecto. Ahora le voy a decir otro aspecto. Milei, sin tener influencia ninguna en el mundo, sin embargo, tiene émulos. Y es muy importante estos émulos. Porque las compañías del Silicon Valley, es decir, aquellas compañías tecnológicas que fabrican semiconductores, o también conocidos como chips, y cosas de alta tecnología, están reclamando que Estados Unidos aplique un plan a los Milei. No estrictamente el plan que él aplicó acá, que no tiene nada que ver con un planteamiento liberal, porque un planteamiento liberal en todo el mundo significa bajar fuertemente los impuestos. Y este le metió un impuesto a la importación, ¿no es cierto? Es decir, que Milei dice, en el futuro les voy a bajar los impuestos, pero por ahora no bajó ninguno de esos impuestos y quiere bajar el de los bienes personales. Bueno, ahí el Senado se lo rechazó, pero después siguen las retenciones, siguen todo. Le aumenta el impuesto al salario, que él cuando estaba Massa votó que no se lo aumente, que lo mejoren cuando era diputado y gobernaba Massa. Entonces, pero el planteamiento teórico lo están levantando un grupo de grandes compañías internacionales, enormes compañías internacionales, que se disponen a apoyar a Trump en las elecciones norteamericanas. Y yo creo que les comenté el domingo pasado que así como Pinochet fue un precursor de la jubilación privada, que hundió a toda la población chilena que termina su periodo laboral, en el cese laboral, etcétera, los aportes. También Milei aparece como precursor y propagandista de una política ultraliberal, ultra concesiva, porque son países que están en una gran crisis. Estados Unidos tiene una crisis muy grande, como la que tiene Argentina con respecto a la deuda. La deuda de Estados Unidos se ha transformado en un factor de crisis extraordinaria. Y el temor es que, disculpen que me metan en diversos temas sobre esto, pero es para darles la información en la que baso, que fundamenta todo esto. En Inglaterra, una precursora de Milei fue nombrada primer ministro, duró 45 días y llevó adelante una política de bajar impuestos tan intensa que los mismos capitales se rebelaron contra ella y la derrocaron. Porque con esa baja de impuestos, la única forma de financiar el presupuesto era endeudándose más. Y Gran Bretaña está en el límite del endeudamiento y no se puede endeudar más. Es decir, que los capitalistas ingleses voltearon a una primera ministra que quería bajar impuestos al capital porque iba a tener que compensar esa falta de impuestos con mayor deuda. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. Por lo tanto, Milei se mueve en un ambiente del capital financiero internacional en que están discutiendo políticas drásticas, brutales, contra las poblaciones de los países desarrollados. Usted, Jorge, instaló el tema de la actualidad internacional y yo creo que es ineludible remarcar que ya se han cumplido, creo que 8 meses, más o menos, de los feroces ataques de Israel, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, hacia el grupo Hamas. ¿Cómo puede ser que todavía no haya podido acabar con el grupo Hamas? ¿Cómo lo ve Bueno, usted? el vocero, le voy a decir lo que dijo el vocero del ejército de Israel. Dice, es imposible acabar con Hamas, porque el textual creo que se lo voy a decir todo lo textual que recuerdo, porque Hamas es una idea
Jamás es una política y jamás tiene un profundo enraizamiento entre los palestinos. Y con esta posición, este vocero del ejército aboga por encontrar una forma en que Gaza sea gobernada de alguna manera por algún sector de palestinos en oposición a Netanyahu, que quiere echarlos a todos y establecer de nuevo la autoridad política sionista en Gaza. Por lo tanto, esta afirmación del vocero del ejército, por lo tanto, la posición del ejército, está en violento choque con el primer ministro, con el jefe de gobierno. Y esta fisura política es impresionante, porque a su vez varios ministros del gabinete de guerra de Netanyahu renunciaron y Netanyahu disolvió el gabinete de guerra. Entonces, es muy interesante que este desarrollo de que no han podido derrotar a Hamás, extirparla del terreno, naturalmente deben haberlo ocasionado daños materiales y políticos enormes, y tampoco lograron resolver el problema de los rehenes, porque creo que salvo 3 o 4 que fueron liberados por el ejército de ocupación en Gaza, todavía hay 80, 90, 70 que están en poder de Hamás y todavía no lo han podido liberar, después de 8 meses de bombardeos infernales. Ahora, el tema del momento, que creo que es la agenda que hay de aquí en adelante, es que el gobierno de Israel está discutiendo no solo bombardear el sur del Líbano para eliminar a Hezbollah de la frontera con Israel, sino que está discutiendo invadir el Líbano y destrozar a Beirut, que ya está destrozada por otros motivos, no sé si ustedes se acuerdan, una explosión en el puerto de Beirut que prácticamente destruyó edificios, fue una cosa feroz, y que es un país que está totalmente quebrado económicamente. Entonces, ahora viajan a Estados Unidos para discutir el tema de la invasión al Líbano. Esto desata una guerra de alcance mundial. Ya no es Gaza, ya no es de ninguna manera Gaza. Esta es la agenda en la que hay que intervenir ahora, en la que hay que actuar políticamente, porque finalmente es una guerra que va a aniquilar a parte importante de la humanidad. Yo quiero que también la gente tenga presente que el Medio Oriente no está muy lejos de Ucrania. Es apenas, está Turquía, que está ahí en frontera con Rusia, abajo está Siria y después vienen todos los demás países. Está el Cáucaso ruso y después viene el Medio Oriente con Turquía. Es decir, que inclusive hay una contigüidad geográfica muy importante. Entonces, esta escalada coloca de alguna manera la guerra en el Medio Oriente como algo todavía más peligroso que la propia guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia. De generalizarse este conflicto, según lo que usted pueda deducir, ¿China cómo intervendría en este conflicto? ¿Se mantendría neutral o llegaría a participar? No, bueno, China tiene dificultades porque China tiene una dificultad, como es lógico, en encontrar una posición. Porque como el conflicto es muy agudo, ¿quién conoce la posición de equilibrio? Porque a China no le conviene ni la guerra de Ucrania ni la guerra del Medio Oriente. De ninguna manera. China no participa de ninguna de las dos. China lo que quiere es continuar con su política de la ruta de la seda, que quiere decir invertir en infraestructuras en todos los países del mundo que pueda, para que a partir de esas infraestructuras haya una afluencia del capital de China al mercado mundial, del capital, ¿no es cierto? Entonces, la situación de China es muy compleja. China hizo, por ejemplo, propuso un plan de paz para Ucrania
que Rusia dijo que lo avalaba, pero en realidad lo que avalaba era que China, con ese plan de paz, quería proponer que Ucrania y Rusia negocien. Entonces lo que Rusia en realidad avaló era la propuesta de que se negocie, pero el plan no, porque el plan defendía la soberanía territorial de Ucrania, el de China, y Rusia no quiere la soberanía territorial de Ucrania. Ya ha dicho Putin que quiere quedarse con las regiones que ya ha ocupado y algunas más. Y por supuesto Crimea, la península que da sobre el Mediterráneo. Entonces China está buscando armar una posición que además tiene la dificultad de que la misma OTAN, Estados Unidos particularmente, con Australia, con Japón, le han creado un cerco por la disputa con Taiwán y están patrullando la frontera de China. Para una potencia como China, eso de que estén ahí armadas enteras patrullando su frontera es una situación bélica gravísima. Y entonces la respuesta de China es hacer ejercicios militares cada vez más audaces, pensando que de ese modo disuadiría de cualquier ataque. Mira, nosotros, el mundo está viviendo una situación de guerra mundial. Nosotros desde Política Obrera lo planteamos el día que Rusia invadió Ucrania. Porque cualquiera que entendiera que Rusia jugaba con esa invasión a un choque con la OTAN, que quería poner a Ucrania como semicolonia de la Unión Europea y de la OTAN, que eso era un conflicto de orden mundial y que todos los equilibrios se habían roto. Y bueno, se van rompiendo uno tras otro. Ahora, el punto que quiero señalarlo, por lo menos lo podemos charlar en otra ocasión, es la crisis política tremenda en Israel. Es absolutamente tremenda. Yo me enteré esta semana que aquel sector de la población israelí más liberal, menos fanático, etcétera, alrededor de 600.000 personas se han ido del país desde el ataque de Hamás a Israel. Es decir, que no quieren seguir siendo ciudadanos israelíes, no quieren vivir en Israel. Se han ido a algún países de Europa, a Estados Unidos. Sí, yo no lo quise interrumpir, pero una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle en ese momento, que es lo que usted está señalando, que esta prolongación del conflicto que ya lleva 8 meses, si bien hay innumerables bajas seguramente de Hamás, el desgaste político que debe estar generando en el gobierno israelí creo que lo supera largamente. Y esto mismo puede ser extensivo a una pregunta que yo le hacía con respecto a Rusia, como si no hay un desgaste político, más con la cantidad de bajas que también hay de parte del ejército ruso, al prolongarse y prolongarse el conflicto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay desgaste político? Bueno, no, le quiero contestar por separado una cosa y la otra. El desgaste que tiene el sionismo hay que medirlo en un fenómeno, que una gran parte de la comunidad judía fuera de Israel, que naturalmente sostiene el Estado de Israel, está manifestando en las calles con el resto de la población contra la guerra y contra Netanyahu. Esto no ocurrió nunca. No ocurrió nunca. Que Israel esté en guerra y una parte importantísima de la juventud judía que vive fuera de Israel, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, etcétera, en forma creciente, especialmente aquella parte de la juventud universitaria, que por lo tanto está llamada a jugar un papel significativo en sus sociedades, esté enfrentando a Netanyahu. Entonces esto es absolutamente increíble. Y esto es una fisura que se manifiesta también dentro de Israel en enormes manifestaciones, que no es que sean a favor de Hamás, porque jamás va a haber una manifestación a favor de Hamás, pero tiene que ver con los continuos avances y ataques de los colonos que quieren que los territorios ocupados por Israel sean definitivamente anexados como territorio israelí, lo mismo que Gaza, y barrer completamente con los palestinos.
la población más liberal de Israel se da cuenta que un proyecto de ese tipo significa agudizar el carácter teocrático del Estado, por lo tanto, más represivo, más en todos los aspectos de la vida social, y al mismo tiempo entrar en una crisis en toda la región que le puede costar la existencia al Estado de Israel, porque se desborda por todos lados la crisis. Imagínense invadir el Líbano, tener al ejército de Israel instalado en el Líbano. Bueno, es una cosa impresionante. Va a tener efectos políticos. La población se va a levantar en Egipto, se va a levantar en Irak, no sé, se va a levantar en distintos lugares en oposición a esto. Entonces, el tema de que esta guerra ha provocado una crisis política, algunos dicen que ha colapsado el sionismo. He leído hasta profesores, historiadores de altísimo nivel, altísimo nivel, francamente, que arriban a este tipo de conclusión y están elaborando salidas a esta situación, porque son historiadores que por otra parte son judíos. Ahora, en el caso que usted me dice de Rusia, Rusia hace una guerra de desgaste porque como ocupar el territorio ucraniano llevaría a una guerra directa, un enfrentamiento directo entre tropas de la OTAN y Rusia y desataría un conflicto atómico, pretende desgastar y destruir al ejército ucraniano. De manera que en determinado momento ese ejército no pueda continuar la guerra y se vea obligado a negociar un acuerdo en el cual Rusia va a tratar de imponer sus opciones máximas. Por lo tanto, está muy diseñado en esa dirección. Le doy un ejemplo, no sé si la audiencia nos va a seguir en esto, pero a 30 kilómetros, 40 kilómetros de Rusia está la segunda ciudad más importante de Ucrania, que se llama Kharkov. Y sin embargo, el ejército ruso avanzó en esa dirección y no la ocupa. Es una ciudad muy grande, no la ocupa, no, está asediando, desgastando. Y ya les digo, en la idea de que como la población ucraniana no es numerosa, son 25, 26 millones de habitantes, el reclutamiento no puede juntar demasiada gente, dada la población, y hay resistencia a continuar la guerra o a dejarse reclutar, entonces trabajar en esa dirección. Por eso la OTAN dijo, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, vamos a autorizar a Zelensky a que pueda bombardear territorio ruso con armas nuestras de mayor alcance, a ver si equilibramos las posiciones y le quitamos el arma del desgaste para imponer sus términos en un acuerdo. De este modo se diseña, bueno, lo que es un derrumbe mundial impresionante. Usted lo va a ver la semana que viene con la espantosa derrota que va a sufrir Macron en Francia y que va a dar un resultado totalmente negativo, no solo porque va a ganar lo que ellos llaman la extrema derecha, sino que no va a reunir esa extrema derecha, aunque gane, los votos para formar gobierno. Entonces usted va a tener un parlamento completamente disgregado y un presidente que ha perdido toda su popularidad. Francia es un estado tremendamente importante en el mundo, en la Unión Europea y en la guerra. Después acá en la región, no se ha escuchado mucho en los medios de esto, se han agravado las tensiones entre Venezuela y Guyana por un territorio que, bueno, que ambos se adjudican como propio y que inclusive hay amenazas de ambas partes, ¿no? De llegar a también por ahí a un conflicto bélico. Lo que sería, yo creo, un acto suicida directamente para Venezuela. ¿Usted qué información tiene al respecto, Jorge? Bueno, este es un conflicto que tiene más de 100 años. Es decir, eso fue una operación de ingleses y holandeses con
para quitarle el territorio a lo que era Venezuela. Es como en el caso nuestro de Malvinas, pero como si tuviéramos a Malvinas adentro del territorio y hubiera una frontera dentro del territorio que separaría a Malvinas de Argentina, ¿no es cierto? Y en lugar de que Malvinas esté a 400 kilómetros dentro del Atlántico. Sí, sí, puede ser en Por la lo zona tanto, limítrofe entre ambos estados, directamente. claro, por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Era un conflicto que no había soluciones, mediaciones, arbitrajes, esto y lo otro, y no avanzaba. Además, hay un tema político que es muy importante, lo mismo ocurre con Malvinas y con tantas cuestiones. En determinado momento, en Guyana hubo un gobierno francamente de izquierda, que empezó a hacer transformaciones importantes y era admirado por toda la izquierda de América Latina. No era socialista, digamos, revolucionario, socialista, lo que fuera, pero un gobierno progresista. Con esto lo que quiero decir es que cuando hay conflictos de este tipo, la solución no es la guerra, sino tener una política revolucionaria para los trabajadores de ambos lugares. Y entonces al tener un objetivo social común, al tener un objetivo histórico común, llegan a ese tipo de unidad. Por eso nosotros como corriente política luchamos por la unidad socialista de toda América Latina. Terminar con todo tipo de conflictos limítrofes y de cualquier otro carácter y terminar con una división que debilita a América Latina para defenderse de las agresiones, de las presiones del capital financiero internacional. Ahora, ¿qué ocurre? Han descubierto yacimientos de petróleo absolutamente formidables en Guyana. Entonces no la van a soltar los norteamericanos. Miren una cosa importante. Exxon se ha ido de vaca muerta para concentrar todas sus inversiones en Guyana, cuando hay otros capitales que están desesperados por entrar en vaca muerta. Mire usted la ironía de la situación. Sí, Ahora, hay el una problema de explotación Venezuela no es ni petrolera, pero es muy Guyana. reciente, llevará 6, 7 años y está dejando buenos dividendos a Guyana. Y puede ser que haya, Claro, como usted dice, parte de esos intereses petroleros en esta disputa, ¿no? indudablemente. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Acá no se trata de este, que vaya a invadir Guyana a Venezuela. El problema de Venezuela es otro. Tiene un gobierno completamente reaccionario. Ha llevado a la población a una pobreza fenomenal. No existen sindicatos con capacidad de una lucha propia porque están reprimidos. Y a Venezuela la conozco mejor que a cualquier otro porque es uno de los países que con más frecuencia, por distintas circunstancias, invitaciones, charlas, etcétera, Ha viajado. reuniones, conozco, he viajado. Entonces creo haber hablado con todos los sectores de la población, conozco 6 estados dentro de Venezuela. He estado en los conflictos siderúrgicos en el estado de Bolívar, ¿me entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Eso, es decir, hay que resolver el problema interno. Si nosotros, por ejemplo, inclusive dejáramos de ser una colonia del capital financiero, nosotros podríamos encarar el tema de Malvinas de otra manera, es decir, indudablemente. Ahora, estos conflictos son totalmente reaccionarios para ambos lados. Entonces hay que, como decía Borges, hay que salir del laberinto por arriba, por una política revolucionaria que motive a los pueblos a seguir una causa y entonces ese sea el factor de unidad de campesinos, obreros, clase media, intelectuales, un poderoso factor social de unidad. De otro modo nunca se va a vencer a las grandes compañías internacionales que prosperan con la división nacional en América Latina. Bueno, Jorge, son las 18:30. Hoy nos dedicamos bastante a la parte internacional, que a veces se relega un poco. Vamos a ver la semana que viene qué cosas suceden y a qué le vamos a dar prioridad. Nos vemos el De domingo que acuerdo. viene, Jorge. Muchas gracias. Igualmente, saludos a los dos. Chao. Hasta Chao. luego, Mónica.